La fase final de las eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 nos dejó una de las peleas más intensas, dramáticas y cerradas de los últimos años. Hoy vamos a explicar por qué Panamá, Haití y Curazao lograron el boleto directo, pero también por qué Surinam y Jamaica cayeron al repechaje y sobre todo, los factores que condenaron a otras selecciones a quedar eliminadas de este gran sueño mundialista. Acompáñame. Panamá demostró ser la selección más equilibrada tácticamente de toda la fase final. Su clasificación se explica por 3 razones claves. La constancia de los partidos decisivos. Panamá no arrasó, pero siempre apareció cuando más lo necesitaba. Su victoria frente a Guatemala y El Salvador marcaron la diferencia. Cada vez que había un partido de vida o muerte, Panamá sumaba. También un mediocampo dominante. La clave fue el control de ritmo. Circulación rápida, presión coordinada y una línea medianamente con identidad. Panamá fue la selección que menos se desordenó bajo presión, especialmente como visitante. La solidez defensiva y mentalidad competitiva. No fue la defensa más brillante, pero sí la más confiable. Panamá recibió pocos goles en los tramos críticos, algo que los demás no pudieron hacer. Y sobre todo, no se dejaron caer emocionalmente. Un empate no era destructor para el equipo, ni mucho menos una derrota momentánea lo desarmaba. Panamá clasificó porque fue el equipo más completo y jerárquicamente más superior, y punto. Curazao fue la gran sorpresa positiva de la ronda final. El juego vertical y la velocidad extrema en su ataque fue el más contundente y por eso en las eliminatorias fueron los más goleadores. Además, no era necesario dominar la posesión, solo querían 2 toques para hacer daño. Su fútbol directo rompió a Jamaica, complicó a Trinidad y Tobago y lo hizo sumar puntos importantes en unas plazas donde otros no sumaron. También el táctico orden del fútbol europeo. Muchos jugadores son ascendientes de Países Bajos. Aportaron la lectura táctica, disciplina del bloque bajo y la capacidad para cerrar partidos. Curazao fue una selección con menos errores no forzados en la fase final. También la pegada letal en momentos críticos. En los minutos finales fueron uno de los equipos más productivos. Sumaron puntos importantes que parecían perdidos, lo que terminó siendo la gran diferencia entre clasificar directamente e ir al repechaje. Curazao no clasificó por casualidad, que clasificó porque tuvo identidad, estrategia y personalidad. Haití, esa selección que es una historia tan linda, donde no jugaron de local, fueron a Curazao a hacer su partido como local, en un contexto social muy complicado. Una selección que no tenía ni estadio, hizo un gran trabajo leyendo encuentros importantes ante rivales como Honduras y Costa Rica, que tienen mejor jerarquía, más historia futbolísticamente hablando, donde hicieron bastante la parte local de valerlo, tan siquiera asegurando un empate. Una selección que le dio de cara a cara a estas 2 centroamericanas, que ambas se confiaron de una manera estrepitosa ante unos haitianos que fueron rápido, contundente, veloz y sabieron leer los partidos y los momentos importantes, ir a la sabana a sacar un empate, a jugarle de tú a tú, ganarle a Costa Rica de local. Es importante también aguantar a Honduras, aunque sea de local, y resolver contra Nicaragua. La clave del éxito está en la contundencia, la lectura de partido y sobre todo la rapidez mental a la hora de decisiones. Una selección que sabe a qué juega, que sabe sus características y es una selección que ha sido muy capaz de desarrollar un juego tan directo, poco vistoso, pero muy efectivo. Y así se ganan las eliminatorias. Por eso están por segunda vez en su historia en un mundial. Ambas selecciones tuvieron calidad, pero algo le faltó para dar el salto. Surinam, una campaña sólida pero insuficiente. Surinam fue un equipo ordenado, competitivo y agresivo en ataque, pero hubo 3 puntos claves. La falta de gol en partidos importantes. Generaban ocasiones, pero la definición le pasó factura. Los empates que debieron ser victorias los arrastraron al repechaje. La ausencia de jugadores importantes en momentos claves. La falta de profundidad en la plantilla. Cuando no estaban los titulares, el nivel bajaba demasiado. Y sobre todo, problemas para cerrar partidos. Recibieron goles en los últimos 15 minutos, aproximadamente en el partido de Guatemala. Desde que le cayó el primer gol, no manejaron la inteligencia emocional y se cayó ese equipo. Y en verdad, Surinam fue competitivo, pero no fue contundente ni concentrado a la hora de manejar los momentos emocionales de los encuentros.
Jamaica, una potencia ofensiva pero sin equilibrio. Las individualidades fuertes, colectivo débil, fueron un contraste muy negativo para los Reggae Boys. Tuvieron nombres grandes, jugadores de la liga inglesa, pero en el equipo nunca jugaron como unidad. También una defensa inconsistente. Jamaica cometió errores defensivos que costaron puntos determinantes, especialmente contra Curazao y Trinidad y Tobago. Desconexiones tácticas. Había tramos donde Jamaica parecía un candidato y otros donde parecía que no sabía a qué jugaba. Por eso el repechaje fue casi inevitable. ¿Y por qué las otras selecciones quedaron fuera del baile? El Salvador, por ejemplo, le faltó mucho gol y sobre todo una propuesta ofensiva clara. Una selección con un rendimiento bajísimo y sobre todo no tenía ese ímpetu y esas ganas de jugar. Solamente era pelotazo, defensa sólida o intentar aguantar y esperanzarse de los mitos del Cuscatlán. Guatemala perdió puntos claves en casa, un equipo luchador con muy buena eliminatoria, pero partidos importantes como en el progreso ante El Salvador justamente, también ese empate de visita ante Surinam, le costaron la eliminatoria. Trinidad y Tobago arrancó muy bien, pero tácticamente no lograron adaptarse. También perdieron demasiados goles y demasiados momentos importantes. Ese empate local ante Curazao fue la clave para mermar. Y también Bermuda, que estaba más limitada y sobre todo fueron a participar. Honduras se creyó la mejor selección antes de haberlo jugado. Dejaron puntos importantes. Esa visita ante Nicaragua lo condenaron completamente, pensando que el partido principal era el de Costa Rica y uno va un día a la vez. Y sobre todo, los ticos, me parece a mí, que se aferraron mucho al pasado, quisieron quemar a esos jugadores del 2014 y la renovación se vio latente que está carente en una histórica Costa Rica a nivel mundial. Pero ahora está en horas bajas porque no tiene un gran recambio, no hay una idea de juego. Y Nicaragua, pues mucho ímpetu, hicieron una eliminatoria aceptable, pero físicamente y creo que la inexperiencia les jugaron en contra. Panamá, Haití, Curazao clasificaron porque tuvieron identidad, equilibrio y respuestas a tiempo tácticamente hablando cuando la eliminatoria se puso en zona roja. Surinam y Jamaica por su lado fueron equipos de buenos momentos, pero en el último paso se cayeron. El resto quedó fuera por falta de gol, fallas, inconsistencia, dependencia de la historia, pensando que con la camiseta era suficiente para ganar y sobre todo, al final, el Mundial no perdona. Estas eliminatorias fueron de ser efectivos, contundentes y manejar los momentos emocionales más que un juego vistoso. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué Centroamérica ha bajado tanto? ¿Por qué los caribeños no pudieron competir más? ¿Y por qué selecciones importantes no están en la cita orbital? Comenten abajo y ya saben, esto es Agoleador. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.